Son las 6 de la mañana de este lunes 18 de marzo de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La historia de los emberas guerrilleros que liberó un juez por falta de idioma era lo que faltaba. Estaban delinquiendo por acá en el centro del país, tenían uniformes de las FARC, fusiles de las FARC, armas de las FARC, pero cuando los tomaron presos no sabían hablar español. Y un juez de garantías los soltó por falta de idioma, porque no les leyeron en embera sus derechos. Era lo que nos faltaba. Estos son los jueces de Colombia, Dios nos libre. Las FARC acusan al ministro Juan Camilo Restrepo de ser enemigo de la paz, porque habló de las republiquetas independientes que se quieren crear a través de la famosa figura de las zonas campesinas, unas zonas sin Dios ni ley que no miden en superficie sino 9,5 millones de hectáreas, es decir, 2 veces todo el área cultivada que hay en Colombia. Eso es lo que quieren las FARC para que se las entreguen sin policía, sin ejército, sin jueces, sin alcaldes, para que ellos gobiernen. Medio país se les va a entregar a las FARC. Y el presidente Santos, que es tan progresista, es capaz de hacerlo. Eso es lo doloroso, eso es lo triste. El ministro Restrepo se defiende al país y dice que esas son republiquetas independientes. ¿Qué pasará? Mañana martes, todo un gaucho a la silla de San Pedro. Nos cansamos de pedir perdón, dice el Papa. Dios nunca se cansa de perdonar. Francisco intervino ayer en su primer Ángelus en una reunión en la Basílica de San Pedro, en la plaza principal, apoteósica. El Papa se ha conquistado el corazón del mundo. Hoy, en las horas de esta mañana, se debe reunir con su enemiga a muerte, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ha viajado hasta el Vaticano para verse con su enemigo, su opositor, el hombre más detestado por el gobierno Kirchner. Así son las cosas. Los ingenieros constructores Solarte son la espina que atraganta a la ministra de Transporte Cecilia Álvarez. Por donde ella pasa, hay una concesión que dirigen los Solarte. Y en ninguna parte por donde ella pasa, hay alguien trabajando. Los Solarte, la espina que se atraganta en Cecilia Álvarez, ministra de Transporte. La batalla en Venezuela es una amarga controversia en un país irreal, un país dedicado al culto de la personalidad del comandante coronel camarada paracaidista Hugo Chávez, y a eso se contrae toda la campaña presidencial, porque Maduro obviamente no tendrá encuentro ninguno con Capriles en la televisión. No se le enfrentará, él simplemente se refugia en la defensa de la memoria del comandante, sacra memoria. Parece que ya no lo embalsamarán, llegaron demasiado tarde, entonces no tendremos un catafalco en cristal como el de Lenin o el de Stalin en su tiempo. Qué pena para la humanidad. Negociar con los jueces es el mejor negocio de los más violentos. Hacen acuerdos y en los acuerdos se pacta una pena de 4 años, cosa por el estilo. Vienen las rebajas de penas por trabajo, por estudio, y en 3 años están en la cárcel, en la calle, los peores criminales de Colombia. Ese es el sistema, el nuevo sistema penal acusatorio. Yopal
recibe billones de pesos en regalías, pero no tiene una gota de agua. Hoy hablaremos con el secretario de Gobierno del Casanare, el doctor Gabriel Barreto, y le preguntaremos cómo es posible que después de billones de pesos en regalías, Casanare, Yopal, sea una capital que se muere de sed, literalmente hablando. Y a propósito de morirse de sed, se mueren de sed los pueblos del Chocó, Novita, el más grande de ellos, por las corrientes de los ríos, y está interrumpida la carretera Bogotá-Medellín. Pasó el verano, un largo verano, y parece que no aprendimos ni nos preparamos. Pero eso sí, sale el señor ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, a decir en Panamá cuáles maravillas de preparativos tienen para hacernos más competitivos. El primero de ellos, por supuesto, la construcción. Fase 3 de DMG. ¡Qué vergüenza! Simplemente van a acusar por nuevos delitos a los mismos de siempre. ¿Y qué pasó con los asesores? ¿No los toca, señor fiscal general de la Nación? Jaime Bernal Cuellar no fue el que preparó contra el pago de enormes sumas de dinero todo el sistema para estafar a centenares de miles de familias colombianas que cayeron en la trampa, movidas por su antecesor, el doctor Mario Iguarán, que no quiso impedir que esto se consumara. Y entonces usted queda muy tranquilo y su conciencia también, simplemente pasando a la fase 3 contra David Murcia Guzmán y la señora Pavón y la esposa de David Murcia Guzmán, y cree que nosotros nos comemos ese cuento. No, señor fiscal, hace rato aprendimos a leer y a escribir. Se avanza bastante, dicen las FARC. Se avanza bastante, por supuesto, de espaldas al país. En Hoy en la Historia recordaremos un acontecimiento parecido, una traición como la que se está fraguando en La Habana contra el pueblo colombiano. Nos están traicionando, le están entregando el país a las FARC por cuenta del Premio Nobel de la Paz para el señor Juan Manuel Santos. Entregan al país, nos traicionan. Traición, traición. Gritémoslo mientras todavía es tiempo de gritar. Capturaron se incautaron las tropas de 4 toneladas de cocaína que pertenecían a las FARC. Pero ellas no son en absoluto narcotraficantes. Así lo dijo Garanda desde La Habana. Y con ese respaldo moral tenemos suficiente. No son narcotraficantes. 4 toneladas de cocaína cayeron en un campamento de las FARC. Tomamos café de Ecuador y Perú. Hemos importado más de 1 millón de sacos de café. Pero aquí en Colombia no pasa nada. Con la caficultura colombiana no ha pasado nada. Todo está en orden, todo está de maravilla. El señor Luis Genaro Muñoz y sus compañeros de la Federación no se han dado cuenta de que arruinaron el país cafetero, que es lo mismo que arruinar el país. No se han dado cuenta. Salud con una taza de café colombiano, salvo los cafés especiales, como Baco, como Mesa de los Santos, como Venecia. Todo lo que nos tomamos viene del Ecuador y del Perú. ¿Quién lo creyera? Plan de choque para la productividad es el que anuncia el ministro Cárdenas en el BID. Aquí en Colombia no anuncia nada, tal vez porque sabe que no le vamos a creer. El gobierno está dedicado a apagar incendios. El incendio cafetero, el incendio arrocero, el incendio cacaotero. Vamos a ver qué hacen con los demás incendios que están próximos a estallar, el floricultor, el lechero, el de todo el sector productivo del país y el industrial, por supuesto. Pero los industriales no tienen con quién hablar porque su presidente está haciendo la paz en Cuba con las FARC. Oposición siria tratará de nombrar primer ministro. No se ponen de acuerdo, lo hemos dicho muchas veces. Uno de los grandes temas del problema sirio, de las grandes tragedias, es que la oposición no es homogénea,
No se sabe quiénes son ni cuáles intereses son los que mueven los brazos armados de los opositores. Hay situaciones susceptibles de empeorar, aunque parezca mentira. Dani Danon, ministro de Defensa israelí, es reconocido por sus posiciones extremas, de extrema derecha. Tal vez sea el hombre de la hora. Otro carro bomba estalla en Irak, 10 muertos. Y hoy en la historia recordaremos esos lejanos años de 1781, cuando un obispo y unos funcionarios canallas del gobierno de España traicionaron al pueblo colombiano, diciendo que el acuerdo que se había logrado con Juan Francisco Bermeo y con sus hombres había sido sacado por la fuerza. Si no estamos mal, es lo que ocurre en todos los tratados de paz, en todos, cuando hay alguien que se entrega porque una fuerza superior los rinde. Si esa fuera la regla, no habría ningún tratado de paz en el mundo que se fuera a respetar. Traición, traición. A veces los pueblos lo gritan con mucho dolor, con dolor de alma, pero demasiado tarde. Hay que descubrir la traición a tiempo para gritarla también a tiempo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.